En el año 522 a.C., un nuevo poder surgió en el Oriente. Su nombre era Darío, y sería conocido como Darío el Grande. Darío no nació rey. Provenía de una familia poderosa, pero el trono persa no era su derecho de nacimiento. Lo tomó con fuerza y astucia. El imperio persa estaba en caos cuando Darío tomó el control. Las rebeliones se extendían por toda la tierra. Darío enfrentó una tarea monumental. Tenía que aplastar los levantamientos y unir su vasto imperio. Darío era un rey guerrero. Lideró personalmente a sus ejércitos en la batalla, aplastando rebeliones una por una. Fue despiadado con sus enemigos, pero misericordioso con aquellos que se sometían. Esta combinación de fuerza y compasión se convertiría en el sello distintivo de su reinado. Con cada victoria, Darío afianzaba su control sobre el poder. Estaba decidido a crear un imperio que duraría siglos. Darío no era solo un conquistador, era un constructor. Sabía que un imperio duradero necesitaba más que solo poderío militar. Necesitaba orden, justicia y una forma de gobernar sus vastos territorios. Darío se dispuso a reformar el imperio persa, convirtiéndolo en una máquina bien engrasada. Una de sus reformas más importantes fue la introducción de una nueva moneda, el dárico de oro. Esto estandarizó el comercio en todo el imperio, facilitando la recaudación de impuestos y la realización de negocios. También mejoró el sistema de carreteras existente, haciendo más rápido y seguro el movimiento de mercancías y ejércitos a través de su vasto dominio. Pero su innovación más significativa fue la creación de satrapías. Estas eran provincias, cada una gobernada por un gobernador llamado sátrapa. Los sátrapas eran los ojos y oídos de Darío en las provincias. Recaudaban impuestos, administraban justicia y mantenían el orden. Pero Darío sabía que el poder podía corromper. Necesitaba una forma de asegurarse de que sus sátrapas permanecieran leales y honestos. Para lograr esto, Darío creó un sistema de controles y equilibrios. Nombró funcionarios conocidos como los ojos y oídos del rey. Estos inspectores viajaban por todo el imperio, informando directamente a Darío sobre las actividades de los sátrapas. Este sistema ayudó a prevenir la corrupción y aseguró que las leyes de Darío se cumplieran en todo el imperio. Fue un testimonio de su genio administrativo. Darío había creado un sistema de gobierno eficiente, centralizado y sorprendentemente moderno. Bajo Darío, el imperio persa alcanzó su mayor extensión. Se extendía desde el río Indo en el este hasta el mar Egeo en el oeste. Desde las estepas de Asia Central en el norte hasta los desiertos de Nubia en el sur. Su imperio abarcaba docenas de culturas e idiomas diferentes. Sin embargo, Darío logró gobernar este vasto y diverso reino con una mano sorprendentemente ligera. Entendió que la tolerancia y el respeto eran esenciales para mantener la unidad. Darío permitió que sus súbditos mantuvieran sus propias costumbres y religiones, siempre y cuando pagaran sus impuestos y permanecieran leales a la corona persa. Esta política de tolerancia lo convirtió en un gobernante popular en muchas partes de su imperio. Mientras el reinado de Darío estaba marcado por la paz y la prosperidad dentro de su imperio, los problemas se estaban gestando en su frontera occidental. Los griegos, un conjunto de ciudades-estado independientes, representaban una creciente amenaza para el poder persa. Los griegos, particularmente los atenienses, se habían estado entrometiendo en los asuntos de los griegos jonios, que eran súbditos del imperio persa. Esta interferencia enfureció a Darío y decidió darles una lección a los griegos. Lanzó una expedición militar a través del mar Egeo, con el objetivo de castigar a Atenas y afirmar el dominio persa. Esta campaña conduciría a una de las batallas más famosas de la historia. En 490 a.C., el ejército persa desembarcó en las llanuras de Maratón, a poca distancia de Atenas. Los atenienses, superados en número pero decididos, se enfrentaron a los persas en la batalla. El choque en Maratón fue más que un simple enfrentamiento militar. Fue un choque de civilizaciones, de Oriente contra Occidente. Los griegos, luchando por su libertad, contra el poderío del imperio persa. El resultado de la batalla tendría profundas consecuencias para el futuro de Grecia y el curso de la civilización occidental. Contra todo pronóstico, los atenienses salieron victoriosos. La derrota en Maratón fue un golpe al orgullo de Darío. Juró regresar y conquistar Grecia.
pero otros asuntos dentro de su vasto imperio requerían su atención. Nunca tuvo la oportunidad de vengar su derrota. A pesar de sus ambiciones militares, Darío nunca descuidó su papel como constructor. Encargó grandes proyectos de construcción en todo el imperio, dejando un legado de maravillas arquitectónicas. Expandió y embelleció la ciudad de Susa, una de sus capitales, y construyó un magnífico palacio allí. Pero su proyecto más ambicioso fue la construcción de una nueva ciudad capital, Persépolis. Persépolis estaba destinada a ser un escaparate del poder y la majestuosidad persa. Sus palacios, salones y monumentos estaban adornados con intrincados tallados y relieves, que representaban escenas de la vida persa y la vastedad del imperio de Darío. Para conectar su imperio, Darío también mejoró el Camino Real, una vasta red de carreteras que se extendía por miles de kilómetros. Estas carreteras facilitaron el comercio, la comunicación y el movimiento de tropas, fortaleciendo aún más su control sobre el imperio. Darío era un devoto seguidor del zoroastrismo, la antigua religión persa. Creía en Ahura Mazda, el dios supremo de la luz y la verdad, y su eterna batalla contra Ahriman, el espíritu de la oscuridad y el mal. A pesar de sus fuertes creencias religiosas, Darío era tolerante con otras religiones dentro de su imperio. Permitió que sus súbditos adoraran a sus propios dioses y diosas, siempre y cuando no interfirieran con los asuntos de Estado. Esta tolerancia religiosa era inusual para la época y contribuyó a la estabilidad del reinado de Darío. Fue un testimonio de su sabiduría y su comprensión de los diversos pueblos que gobernaba. Durante el reinado de Darío I, el Grande, el imperio aqueménida alcanzó su máxima extensión territorial, convirtiéndose en el imperio más grande que el mundo había visto hasta ese momento. El imperio persa, bajo Darío I, el Grande. Desde 521 hasta 486 antes de nuestra era, el imperio persa se expandió para cubrir aproximadamente 8 millones de kilómetros cuadrados. Se extendía desde el este del mar Egeo, en lo que hoy es Turquía y parte de Grecia, hasta el río Indo, en la región de la actual India y Pakistán, desde el Cáucaso y Asia Central, hasta Egipto, Etiopía y parte del norte de Libia en África. Esta vasta extensión significaba que el imperio abarcaba 3 continentes: Asia, África y Europa. Población estimada. Se estima que el imperio bajo Darío gobernaba alrededor de 50 millones de personas, lo que representaba aproximadamente el 44% de la población mundial en ese momento, una proporción sin igual por ningún otro imperio en términos relativos. Control y comunicación. Para gobernar un territorio tan extenso, Darío desarrolló un avanzado sistema de administración con 20 satrapías o provincias, cada una supervisada por un gobernador. Una red de caminos reales para facilitar la comunicación rápida entre las regiones. Estaciones postales y mensajeros a caballo capaces de cubrir cerca de 300 kilómetros por día. Una cita famosa de Heródoto sobre los mensajeros persas decía: «Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche impiden a estos mensajeros completar rápidamente sus rondas designadas». Cronología del reinado de Darío. Primero, el Grande 522 antes de nuestra era. Darío I asciende al trono tras la muerte de Cambises II y la supresión de varias rebeliones internas. 521 antes de nuestra era. Comienza la construcción de Persépolis, que se convertirá en la capital ceremonial del imperio. 500 antes de nuestra era. El imperio alcanza su máxima extensión territorial, cubriendo aproximadamente 5 millones y medio de kilómetros cuadrados. 490 antes de nuestra era. Derrota en la batalla de Maratón, durante la primera guerra greco-persa. 486 antes de nuestra era. Muerte de Darío I, sucedido por su hijo Jerjes I. La gran visión de Darío y su meticulosa administración transformaron el imperio aqueménida en una maravilla del mundo antiguo, un legado que sería recordado durante milenios. En medio de la grandeza y la vastedad de su imperio, Darío el Grande comprendió que el poder por sí solo no era suficiente para mantener el control. Para asegurar la justicia y el orden, estableció un sistema legal completo conocido como el Código de Leyes del Rey. Las reformas legales de Darío fueron innovadoras. Reconoció la necesidad de un código legal uniforme que pudiera aplicarse en todo su diverso imperio. Este código,
no era solo una colección de reglas, sino un sistema sofisticado que equilibraba las costumbres locales con la autoridad central. Permitía a cada satrapía o provincia conservar sus propias leyes y tradiciones, al mismo tiempo que las alineaba con los principios generales del imperio. El Código de Leyes del Rey abarcaba varios aspectos de la vida diaria, incluyendo el comercio, los derechos de propiedad, el derecho familiar y la justicia penal. Una de sus características más notables era el énfasis en la equidad y la transparencia. Darío se aseguró de que las leyes fueran públicamente accesibles, inscritas en tablas de piedra y exhibidas en lugares prominentes en todo el imperio. Para hacer cumplir estas leyes, Darío nombró jueces conocidos por su integridad y sabiduría. Estos jueces tenían la tarea de interpretar las leyes y asegurar que se impartiera justicia de manera imparcial. El sistema legal bajo Darío era una mezcla de supervisión central y autonomía local, lo que reflejaba su visión de un imperio unido pero diverso. El compromiso de Darío con la justicia se extendió más allá de su propio reinado. Estableció un legado de innovación legal que influyó en los gobernantes persas posteriores y dejó una marca indeleble en la historia de la gobernanza. El Código de Leyes del Rey fue un testimonio de la comprensión de Darío de que la verdadera fuerza de un gobernante reside en la capacidad de gobernar con justicia y equidad. A través de sus reformas legales, Darío el Grande no solo trajo orden a su vasto imperio, sino que también sentó las bases de un legado de justicia que perduraría durante siglos. Su código de leyes fue un elemento crucial en el tapiz de su gran visión, asegurando que el imperio que construyó resistiría la prueba del tiempo. A medida que avanzamos, veremos cómo esta visión fue grabada en piedra, dejando un legado duradero para que las futuras generaciones lo admiren y aprendan de él. A medida que el imperio se expandía, Darío el Grande comprendió que una comunicación y un transporte eficaces eran las venas que mantendrían vivo su vasto dominio. Para conectar los rincones más lejanos de su reino, se embarcó en uno de sus proyectos más ambiciosos, la construcción de una extensa red de caminos. El Camino Real, la más famosa de estas rutas, se extendía a lo largo de más de 2.560 kilómetros, desde Sardis en el oeste hasta Susa en el este. Esta maravilla de la ingeniería no era solo un camino para los viajeros, era un salvavidas para el comercio, los movimientos militares y la comunicación rápida. A lo largo de su recorrido, Darío estableció estaciones equipadas con caballos frescos y mensajeros, asegurando que los mensajes pudieran atravesar el imperio en solo días. Los caminos fueron meticulosamente planeados, con estaciones de paso, posadas y puestos de guardia estratégicamente ubicados para brindar seguridad y comodidad a los viajeros. Comerciantes, soldados y enviados podían atravesar el imperio con una nueva facilidad, fomentando el crecimiento económico y el intercambio cultural. Esta red de caminos también simbolizaba la visión de unidad de Darío. Era un testimonio de su genio administrativo y su compromiso con la creación de un imperio interconectado. A través de estos caminos, tejió un tapiz de diversos pueblos y culturas en una sola entidad cohesiva. Los caminos de Darío eran más que simples vías físicas. Eran las arterias de un imperio, latiendo con vida, comercio y comunicación. Facilitaron la difusión de ideas, tecnologías e incluso leyes, asegurando que su gran visión de un imperio unificado y próspero pudiera florecer. Al conectar su imperio, Darío estableció caminos que perdurarían durante siglos, influyendo en la infraestructura de civilizaciones futuras. Su red de caminos fue un testimonio de su visión de futuro y su comprensión de que el verdadero poder no reside solo en la conquista, sino en la conexión y la cooperación. A medida que avancemos, veremos cómo estos caminos, junto con sus otros logros monumentales, grabaron el legado de Darío en el tejido de la historia, allanando el camino para que las futuras generaciones lo siguieran.